Tiene la palabra el asambleísta Raúl Tello. Hola. Te escuchamos, Raúl. Perdón, Sí. no escuché que me concedió la palabra, presidente. Sí, Buenas Raúl tardes, Tello. Buenas tardes. presidente, colegas legisladores. En primer lugar, quiero expresar un saludo a todos los colegas y luego hacer algunas precisiones que me parece son importantes. En primera instancia, el día de hoy, de parte de muchos legisladores, yo creo que del país entero, reconocemos la labor de servidores públicos que están al servicio de la sociedad ecuatoriana, al servicio de los que más necesitan en esta pandemia que estamos enfrentando. Ahí está la salud pública, cuestionada por muchos, y que en diferentes pasajes de la historia han pretendido privatizar los servicios de salud. Quien está enfrentando con heroísmo la situación que atraviesa nuestro país es precisamente la salud pública. Son precisamente los servidores públicos a los que el gobierno pretende rebajarles sus salarios con la propuesta de medidas económicas que hiciera en días anteriores. Yo creo que, en primer lugar, debemos de cuestionar aquella propuesta del gobierno de querer rebajar los salarios a quienes están enfrentando con heroísmo esta pandemia, a quienes están al servicio de la sociedad. En segundo lugar, yo quiero referirme al tema de la deuda externa. No podemos aceptar, sin que tengamos la debida información, aquellos argumentos del ministro de Economía y Finanzas, de que se va a hacer el pago de 300 millones de dólares, 350 millones de dólares, y que a cambio de eso, por nuestro buen comportamiento, recibiríamos 2.000 millones de dólares. No se nos ha dicho las condiciones en que van a venir esos 2.000 millones de dólares. Tampoco se nos ha dicho el tiempo en que van a venir esos 2.000 millones de dólares. Eso es fundamental que se nos diga para saber si realmente es conveniente para el país aquello. Aquí se han determinado algunas prioridades por algunos colegas legisladores. Se ha dicho de que la prioridad es la vida, la salud, totalmente de acuerdo. Que en segundo lugar, la prioridad es la alimentación y en tercer lugar, la prioridad es el empleo. ¿Qué pasa si dentro de las condiciones de los organismos internacionales para otorgarnos esos 2.000 millones de dólares están precisamente el despido de empleados públicos? Porque esos han sido los condicionamientos que generalmente nos han dado los organismos multilaterales para otorgar créditos. ¿En dónde estaría la garantía precisamente del empleo? ¿En dónde estaría la garantía fundamental de que nuestros ciudadanos puedan conservar sus fuentes de trabajo? Quiero referirme además a algo que en el juicio político a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, lo expuse, y que tiene que ver con aquella decisión de haber cerrado el único hospital neumológico de nuestro país, el Hospital Dr. Alfredo Valenzuela, que se lo cerró argumentando que se lo hacía por un año, pero que hasta el día de hoy no se lo ha reaperturado. Hospital neumológico que únicamente no se constituía en un referente en esa área para la ciudad de Guayaquil y para la provincia de Guayas, sino para el país entero, en donde gran parte de sus servidores, con una amplia experiencia en el tema neumológico, se encuentran en otras casas de salud, y que en algunos casos, 51 casos, inclusive se les despidió por exigir
que se reabra ese hospital neumológico. Yo creo que en estos momentos de emergencia y precisamente de una enfermedad relacionada con ello, es indispensable, es urgente, y yo le pido al señor proponente de la resolución que el Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela sea reabierto de manera urgente, de manera inmediata, y que se reintegre al personal médico que en determinado momento fue despedido con vistos buenos, en la finalidad de que brinden su contingente en beneficio, en estos momentos en beneficio de una ciudad que está ampliamente golpeada por esta pandemia, que es la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas. Es fundamental que, sí, que acojamos el pedido de unidad nacional, pero yo creo que este funcionamiento de la Asamblea Nacional que hemos empezado a tener el día de hoy en el Pleno incomoda a determinados funcionarios del gobierno que no han querido manejar con transparencia esta situación, que han querido hacer de esto un espacio para la politiquería, que han querido hacer de esto un espacio para el protagonismo. Es indispensable que acudan a la Asamblea Nacional a decirnos qué es lo que pasó, la ex ministra de Salud, qué es lo que pasó con lo que anunció 2 millones de pruebas para el coronavirus. Ahora se dice que son solamente 200,000. ¿Qué pasó con ese cero? ¿Qué pasó con aquello? ¿Qué pasó al respecto de lo que ella dijo? De que el vicepresidente le impide que hable sobre algunos temas. En definitiva, que hable con transparencia. Necesitamos que la ex ministra le diga a la Asamblea Nacional, le diga al pueblo ecuatoriano la verdad sobre el tema. Porque no es posible que a pretexto de esta emergencia haya quienes quieran manejar esto pensando en cuestiones políticas o en cuestiones de carácter personal. Es importante que todos aportemos en esto, sí, que haya unidad y que aportemos de acuerdo a la medida de las posibilidades. Aquí hay que ver cuál va a ser el aporte de la banca que ha recibido en los últimos años grandes utilidades por su negocio. Necesitamos reactivar el aparato productivo, se ha dicho, para mantener fundamentalmente el tema de los empleos, del consumo, para poder de alguna manera mantener la economía del país. ¿Qué espera la banca para tomar una decisión al respecto de las tasas de interés? Es indispensable que los pequeños, los medianos productores tengan la posibilidad de acceder a créditos más baratos. Y allí queremos precisamente la contribución de quienes en otros momentos se han beneficiado del país, no únicamente en lo que se refiere a sus tareas o a sus labores de carácter financiero, sino también con decisiones que se han dado en la propia Asamblea Nacional, como por ejemplo aquellas que tuvieron que ver en la famosa Ley de Fomento Productivo, en donde se les perdonó deudas referidas a su morosidad con el Servicio de Rentas Internas. Y al referirme al Servicio de Rentas Internas, también ahí queremos ver eficiencia. Ahí hemos querido ver un Servicio de Rentas Internas que les cobre a los morosos y que se ha establecido no únicamente por parte de organismos internos, sino también de organismos internacionales, que el índice de morosidad en nuestro país es absolutamente alto. ¿Cuáles han sido las acciones que ha hecho el Servicio de Rentas Internas? Yo creo que es fundamental que en medio de esta crisis que estamos afrontando, sí, que todos brindemos nuestro aporte, pero que fundamentalmente exista transparencia, honestidad, que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con el terremoto, que mientras familias ecuatorianas han sufrido los efectos de esa situación, otros aprovecharon la situación para llenarse los bolsillos. Eso no puede volver a ocurrir, y mucho menos en una situación como la que estamos atravesando en los actuales momentos. Es indispensable que el ministro de Finanzas nos diga con claridad los condicionamientos para otorgarnos esos 2.000 millones de dólares.
porque caso contrario, de nada nos serviría seguir aumentando el monto de nuestra deuda externa en condiciones usureras y que en el futuro nuestro país siga hipotecado a la banca internacional. Es indispensable que la Asamblea Nacional sea contundente también en lo que resolvamos. Yo creo que no podemos quedarnos únicamente en los exhortos y no podemos renunciar bajo ningún punto de vista a nuestra facultad de fiscalizar, de hacer control político a pretexto de esta crisis que estamos sufriendo. Por el contrario, el accionar de la Asamblea Nacional, el accionar de los asambleístas debe de ser permanente en la vigilancia de que se tomen las medidas adecuadas por parte del Ejecutivo para poder afrontar de mejor manera esta crisis. Y que es evidente que no se lo ha hecho de manera adecuada hasta estos días. En ese sentido, el accionar de la Asamblea Nacional es positivo y yo quiero felicitarle, presidente, por haber posibilitado que hoy estemos reunidos tratando este problema fundamental. No lo hicimos en otro momento, pero hoy lo estamos haciendo y yo creo que esto beneficia al país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas legisladores.